chicos? Buenas tardes. Bueno, para continuar con el curso de salud pública del Colegio Médico Valparaíso, hoy día tenemos una invitada muy especial, la doctora Vivienne Bachelet. Ella es médico cirujano, tiene el título formalmente de la Universidad de Chile en 1986, magíster en epidemiología clínica de la Universidad de la Frontera, diplomada en análisis crítico de la literatura biomédica, es pertenece al Colegio Médico de Chile, a la Asociación de Economía de la Salud de Chile, al Consejo COPE, que es el Comité de la Ética en la Publicación, y a la Asociación Mundial de Editores de Editores Médicos. Es fundadora y jefa de MedWeb, no sé si ustedes conocen esa revista, una revista chilena indexada, y fundadora y directora ejecutiva de la empresa MedWeb Asociada, ¿cierto?, dedicada a la capacitación y estudios en salud. Actualmente se desempeña como profesora en la Universidad de Santiago, donde coordina la unidad de medicina basada en evidencia. Así que, bueno, además se cruzan sus intereses, ¿cierto?, entre la academia, la medicina basada en la evidencia, la política pública. Así que hoy día van a tener la oportunidad, ella nos va a conversar sobre un tema muy relevante que tiene que ver con las concesiones en salud, cuál es el sustento basado en evidencia de esto, como les decía, la intersección de sus intereses, ¿cierto? Y podrán luego hacer, como siempre, preguntas y comentarios para poder completar la presentación, ¿ya? Así que Vivienne, muchas gracias por acompañarnos. Venimos llegando los dos de Santiago, ya después le queda el viaje de regreso, así que aprovechenla, porque no viene muy seguido para acá. Pero ya voy a tener mi casita en Quintay. Eso, ¿ya? Así que, bueno, eso. Muchas gracias, Vivienne. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí. Vamos directo al grano, porque esto es como una clase, no es una conferencia propiamente tal, así que la podemos hacer también conversada, interactiva, ¿sí? Bien. ¿Hasta qué hora tenemos, Pablo? ¿Hasta las 6:30 o hasta 6:45? Puede hablar sin problema hasta las 7. ¿Ad libitum? Es que probablemente va a irse desarrollando la sesión con preguntas intercaladas. No voy a hacer una presentación completamente expositiva. No me gustan las presentaciones expositivas en curso, quiero decir. En Medicina Basada en Evidencia, en la USACH, adopté el sistema de aula invertida. Por lo tanto, ya se acabaron las clases teóricas expositivas y los alumnos que son de cuarto de medicina tienen que prepararse antes y llegar a clase a hacer discusión y trabajos prácticos. Entonces, yo les mandé un par de papers. Levanten la mano quienes se leyeron los papers. 2. Eso claramente va a atentar contra la posibilidad de hacer más discusión. Entonces, cuando uno les manda cosas antes, es para que las lean. Más encima estaban en español, ni siquiera en inglés. Y es exactamente la materia que vamos a ver en todo caso. Habría sido re bueno porque dudas, planteamientos más críticos habrían podido madurar antes de la clase. Partamos entonces con el título Bendición o maldición. Yo me metí en el tema de las concesiones hospitalarias un poco, ¿cómo les puedo decir? Corría el año 2010 y aparte del terremoto telúrico, ocurrió el terremoto político que salió elegido Piñera. Y en abril de ese año, en un espacio que se llamó el Cónclave de la Concertación, un día X, el 11 de abril, una cosa así, nos juntamos todos los partidos de la Concertación a llorar. Hicimos trabajo en comisiones y en una de esas comisiones en que me tocó participar estaba presente el exministro Pedro García de la ADC. Él lo ha negado esto, pero yo se lo escuché de primera fuente. Dijo lo siguiente: estábamos viendo cómo se podía reponer la infraestructura del país después del terremoto, varios hospitales caídos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan un poco cómo fue eso? Entonces Pedro García dice: hay que concesionarlo todo,
todos los hospitales tienen que ser construidos con concesión. Y yo me quedé así, ya. Y después sale nuestro aún presente, el nunca bien ponderado Jaime Mañalich, que dijo exactamente lo mismo. Días después, hay que concesionarlo todo. Y apareció el primer plan de concesiones hospitalarias al corto andar de ese primer gobierno de Piñera, en que querían efectivamente concesionarlo todo. Tanto es así que pararon la construcción del Barros Luco, perdón, la licitación del complejo asistencial Barros Luco Trudó, que había sido de su presupuesto sectorial de 500 millones de dólares, había quedado aprobado al final del gobierno de la Bachelet. Entran ellos poquitos meses después y no me acuerdo cómo fue exactamente la técnica, si retiraron algo de la Contraloría, una toma de razón, no sé, pero estaba muy avanzado el proceso de licitación y adjudicación. Y lo pararon porque querían disponer de esos fondos y porque querían concesionarlo todo. Entonces ahora viene la pregunta para ustedes, ¿qué es la concesión hospitalaria? Vamos que se puede, algo tienen que saber. Algo, cualquier cosa. Levante la mano, ya, ahí tengo un muchacho y después tú, pues sí, ya, colega. Bueno, me llamo Andrés. Yo creo que tiene que ver como con licitar un proyecto para que una empresa privada, por ejemplo una constructora privada, tome el proyecto de generar, por ejemplo, la infraestructura, en este caso del hospital, por lo tanto, en el fondo la desarrolla una empresa externa. Eso entiendo yo que... ¿Y en qué es diferente lo que tú acabas de decir de lo que estamos haciendo ahora cuando decimos que construimos con presupuesto sectorial? Siempre es una empresa privada externa la que hace la construcción, incluso la arquitectura. ¿En qué se diferencia? La colega por acá parece que tenía algo que decir. Fuerte para que te escuche. ¿Cómo te llamas tú que estás allá al fondo? Ignacio. Así que si quieres te pones de pie para que Ignacio te pueda escuchar. ¿En serio? La verdad era lo mismo que dijo Andrés. Básicamente. Entonces, si no hay una diferencia... Ahí alguien había levantado la mano. Ah, buena. Bien. Bueno, yo creo que las concesiones es un tema de una proyección de la Constitución, o sea, yendo al siguiente paso. Porque desde el punto de vista técnico, claro, podemos dar muchas explicaciones, pero lo que refleja todo, en realidad, como yo lo veo, es una proyección de Vigi en la economía del país. Okay. Y eso está en la Constitución. Okay. Y lo que nosotros discutimos son los aspectos técnicos de los derechos individuales de las personas. Pero lo que determina todo lo que estamos hablando y lo que hemos hablado acá es nada más de dónde sacamos plata. Okay. Y para tener plata tenemos dos posibilidades, ¿no es cierto? O vía impuestos o vía patrimonio del Estado. Y eso no es así. Ya, pero mi pregunta era otra. Mi pregunta no era de cuál es la inspiración política de las concesiones, punto que en todo caso vamos a tocar más adelante, sino que ¿qué es una concesión hospitalaria? Nada más. ¿Qué es? ¿Y por qué no es lo mismo que construir por presupuesto sectorial? Entonces, ya, aquí y aquí, allá y después... No, dale, allá que está más cerca, sí. Y después pasamos por acá. Según yo, es que esta concesión puede tener un beneficio económico a como un plazo extendido. O sea que... Un beneficio económico. Sí, un beneficio económico de parte de ese hospital al privado que concesionó esa construcción. ¿Qué entiendes tú por beneficio económico? O sea, que ganen plata con la construcción de este hospital. El privado. El privado, un beneficio económico. Sí. Cosa que también ocurre con la construcción de los hospitales por presupuesto sectorial. ¿Sí? Por acá. Voy a inventar. Va a inventar. Gracias. Okay. Voy a inventar las dos cosas que se me ocurren, que son los formatos que conozco de concesión en educación y en los proyectos de Sename, por lo menos.
Entonces intuyo que la concesión hospitalaria significa que la propiedad de la infraestructura hospitalaria no es del Estado, sino de algún privado que tiende a arrendar o a garantizar que la infraestructura funcione bien. Eso es lo único que se me ocurre, y que además los servicios médicos los presta un tercero que es como financiado en parte por el Estado mediante una cierta cantidad de cupos en un territorio o algo así. Ok, o sea, aquí lo que está diciendo Eric es que el Estado está cediendo la propiedad del hospital al privado. Y yo le voy a decir al tiro que no es así. O sea, no es parte de la definición de una concesión hospitalaria. Ya, ¿alguna otro más? Porque como no leyeron los papers, entonces... alguien que leyó, habían 2 personas que leyeron los papers, que no definían en todo caso lo que era una concesión hospitalaria. Ya, hicimos nosotros ahora un estudio hace poco para la OPS este año. Bueno, yo les contaba un cuento, yo les decía, corría el año 2010. A raíz de esas declaraciones, por supuesto que siempre entendiendo que detrás de todo incremento de participación del sector privado hay un interés, y ese interés está políticamente dirigido, es que uno se puso a estudiar el tema, cuando nadie más lo hizo. Y de ahí en adelante quedé clavada con el tema. No es uno de los temas que más me gusta, no quería venir a hacer esta clase, porque estoy como aburrida del tema, pero... justo en el día en que Pablo me estaba pidiendo que yo hiciera esto, me estaban al mismo tiempo por el WhatsApp pidiéndome desde la OPS que hiciera un informe sobre concesiones hospitalarias con el marco conceptual que habíamos ya presentado en los 2 papers que le entregué a ustedes, que yo había desarrollado específicamente, porque soy autoría mía de esos papers. Entonces me resultó muy chistoso, porque yo estaba diciendo, no, yo ya no sé, no estoy estudiando esto, estoy haciendo otras cosas, y por mientras me estaban reclutando para hacer ese estudio que efectivamente hicimos con mi equipo, y fue una revisión panorámica de la literatura para ver cuál es el estado de la situación y tratar de conceptualizar de alguna forma las asociaciones público-privadas, como las llama la OPS. Ese estudio concluyó, entregamos el informe y estoy esperando que me den la autorización para poder publicar el paper de ahí. Entonces, llego actualizada, a pesar de no querer seguir en el tema. Pagaron buenas lucas, uno no puede decir que no. Entonces, esto corría el año 2010, ¿ya? Y nosotros en esa época éramos Salud Derecho, que era un grupito pequeño pero muy potente de principalmente médicos, si no todos, de distintos partidos políticos, pre-Frente Amplio, también con el PC y el PS, qué sé yo, en fin, gente de C, por cierto, que queríamos entender las cosas que estaban pasando en Chile en la salud, y entendíamos que la salud era un derecho. Entonces nos plantamos como con esa bandera, y de ahí empezamos a hacer críticas en el primer gobierno de Piñera. Y este fue uno de los productos que sacamos, que fue como una suerte de folleto de educación popular para justamente responder la pregunta, ¿qué es una concesión? Porque había, y estas 4 o 5 láminas que les voy a mostrar, las presentamos en juntas de vecinos, porque en esa época además se levantó un movimiento, el Frente, ¿cómo es que se llama? El Frente de Defensa de la Salud Pública. El Frente de Defensa de la Salud Pública, que estaba ubicado principalmente en la zona sur de Santiago, a raíz de justamente que se cayera la construcción sectorial del Barro Luco. A todo esto el Barro Luco hasta el día de hoy no ha sido construido. Sí salió el Ezequiel González Cortés, pero no el Barro Luco. Entonces, nosotros decíamos lo siguiente, y me parece a mí que podría mantenerse vigente incluso a la luz de el trabajo hecho para la OPS. La concesión ocurre cuando el Estado, como ustedes de alguna forma dijeron, el Estado le está pasando un montón de dinero a un privado que puede tener múltiples arreglos, puede ser un consorcio, una empresa única, en fin, privado aquí, y le está pagando un dividendo. ¿Para qué? Para construir obras y prestar
servicios. No se acaba aquí la definición de concesión social, ¿ok? No se acaba aquí. Pero sí es importante señalar que se construyen obras, por lo tanto infraestructura, pero también se prestan servicios en el concepto de concesión. Entonces no es solo que yo le pago a un privado para que construya el hospital, porque eso es lo que hace ahora el presupuesto sectorial, cuando se construye vía sectorial. Y las concesiones se clasifican como blandas y duras. Las blandas, partamos por las duras, son la construcción de obra, pero sin la prestación de un servicio. Por ejemplo, el aeropuerto. Por ejemplo, las carreteras, que después, ¿qué es lo que hacen? Cobran peaje. Pero no hay un servicio, digámoslo así, vinculado a un derecho social. ¿Ok? Mientras que las blandas sí tienen la prestación del servicio, que puede ser con o sin construcción de obra. Las cárceles concesionadas son un clásico ejemplo de concesión social, puesto que el privado construye y opera la cárcel. ¿A pito de qué? A pito de que le están pagando un dividendo. Los colegios particulares subvencionados también son una forma de concesión social, porque el Estado está entregándole a un privado una labor que constitucionalmente recae en el Estado, que es dar educación pública, asegurarla. Como tenemos la Constitución que dijo el doctor, ¿no es cierto?, que trata de subsidiar, es decir, el Estado subsidiario que trata de entregarle al privado cosas relacionadas con derechos sociales, es que entonces también en el sistema de colegio particular subvencionado tenemos una concesión social, porque el Estado le está pasando plata al privado, ¿para qué? Para que provea educación. Eso. Y esto es lo que nosotros vaticinábamos que iba a ocurrir con las concesiones, porque esto lo hicimos en el 2011, en que íbamos a tener un hospital nuevo, bonito, igual que la carretera, y al final todo concesionado implica que, esa de la época previa al Me Too, aquí nuestro personaje es hombre, queda sin ni uno porque ha tenido que pagar todo, desde el Liceo de Excelencia que es concesionado, el parque concesionado, todas estas son concesiones, las playas, todo es concesión social. Y las consecuencias, decíamos en aquel entonces, es que decían, el privado decía, visítenos en nuestro hospital de 5 estrellas, con su consulta va a ganar más dinero, ¿no es cierto?, porque hay un negocio asociado a la construcción y la prestación del servicio, hay un negocio, una mercantilización de la salud en el hospital concesionado, pero por otra parte, ustedes ven aquí que los flujos no son iguales. Hay más flujo que se va al concesionado comparado con el antiguo Hospital Salvador. Ustedes saben que los hospitales actuales públicos reciben muy pocos recursos para su mantención, para la mantención de la infraestructura, si es que cero. O sea, no, entonces lo que hoy día un hospital público recibe del Estado es muy poco comparado con todo el dividendo, por así decirlo, que se va al concesionado, y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, aquí también está, al igual que con las cárceles, decíamos nosotros entonces, que iba a haber un incentivo a una mayor ocupación de las camas, porque a mayor ocupación, mayor negocio, dado que está asociada a la prestación del servicio. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que explica la crisis de las cárceles concesionadas, ¿no es cierto? Entonces el Estado manda a los presos y cuando llegan a una ocupación de 110%, el Estado, o sea, tiene que pagarle además un excedente, un plus, como una multa al concesionario por tener reventado su cárcel, y que lo que hace el concesionario le interesa llegar a esa situación. Y nosotros sabíamos, decíamos en aquel entonces, y no nos equivocábamos, de que en el sistema de salud
tú necesitas tener una cierta reserva funcional. Es decir, puedes tener plena ocupación en invierno, pero no en verano, porque necesitas tener ese... Entonces, nunca vas a estar pensando que la ocupación es 100%. Si la ocupación llegaba a un 100%, inducido por el negocio, entonces había gente que se iba a quedar sin acceso a la salud. Eso decíamos. Vamos a ver si la evidencia respaldaba, 8 años después, ¿no es cierto?, todo esto. Y nosotros, por supuesto, que proponíamos solidaridad. Decíamos, porque ¿cómo se puede romper esto? Que el Estado tiene el deber de cautelar la salud de todos los habitantes, entonces tiene que pasarle su buen flujo, aumentar el gasto en salud, ¿no es cierto?, a todo el sistema público de salud, para que, en base a la solidaridad, es decir, que los que son jóvenes, sanos, etcétera, contribuyen a través de impuestos generales, por ejemplo, esta es como lo óptimo, al Estado, al tesoro público, para que éste mantenga y financie las necesidades de salud mayores de las personas en condición de enfermedad o de vejez, etc. Y eso entonces es el concepto de solidaridad. Bueno, eso era lo que proponíamos en Salud Derecho. Murió Salud Derecho, eso sí. Vino el 2011, vino toda la lucha por la educación, las movilizaciones, vinieron los escritos de Fernando Atria, etc. Entonces nosotros quedamos un poco, y después vino la Bachelet de nuevo. Y en ese ir y venir, nosotros desaparecimos como instancia ciudadana. La OPS a mí me pidió que escribiera un informe sobre asociaciones público-privadas, porque así lo llaman ellos. Y nosotros encontramos que las asociaciones público-privadas tienen más componentes que solamente el de la construcción de infraestructura. Encontramos en la literatura que están las asociaciones público-privadas para la provisión de infraestructura en salud, sí, pero también en salud pública. También en salud pública, pero en esto no nos vamos a meter. Solamente que ustedes sepan que también se considera como una alternativa de financiar los sistemas de salud. ¿Haciendo qué? Control y vigilancia epidemiológica, producción de medicamentos, investigación, tratamientos de enfermedades como VIH, tuberculosis y dispositivos de atención materno-infantil. Hemos encontrado nosotros en la literatura descripciones de asociaciones público-privadas, así bajo ese nombre, en este tipo de programas de salud pública. Muchas veces estas asociaciones público-privadas son con entidades sin fines de lucro, o ONG de base, o comunidades, o qué sé yo. Entonces hay un encontrarse entre la sociedad civil y el Estado para proveer, para cubrir las necesidades de salud de la población. Por otra parte, cuando se habla de APP para provisión de infraestructura en salud, aquí lo que tenemos es el gasto de capital privado para provisión de infraestructura, equipamiento y servicios con o sin operación. Con o sin operación. Entonces el privado se pone con todo esto, con el financiamiento, con el diseño y la construcción, con el equipamiento, con los servicios asociados. Entonces nosotros concluimos que la definición de una concesión en salud es la siguiente, y esto es lo que le presentamos a la OPS. Iniciativa privada de financiamiento para la provisión de infraestructura asociada a servicios públicos de salud que puede o no incluir la prestación del servicio por el actor privado, delegando el Estado en distintos grados de responsabilidad y riesgo, y regido por un arreglo contractual de largo plazo. Ese es el elemento fundamental que va a distinguir una compra sectorial de la construcción de un hospital versus una concesión, el largo plazo. Las concesiones sociales son todas a 15, 20, 25 años. Es como comprarse una casa a crédito. Aumenta la responsabilidad privada
y aumenta y disminuye la responsabilidad pública en la medida en que llegamos a lo que entendió el colega, que el hospital estaba privatizado. Pero no, porque la concesión social no es una privatización. El Estado no entrega la propiedad al privado. A mayor, obviamente, participación en la propiedad o privatización por completo, el privado va a tener el 100% de la responsabilidad de ese proyecto, ¿no es cierto? Y este es un poco la gradiente que se va generando, desde contratos de servicio, como por ejemplo, ustedes sabrán mejor que yo, alimentos, lavandería, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas que uno ve en el hospital, que se pueden comprar a 1 año, 2 años, con un proveedor, no es concesión social. Pero si uno lo tiene vinculado a un contrato de largo plazo por alguna razón, entonces ahí sí hay que entenderlo como una concesión social. Pasando, entonces tenemos diseño, construcción, mantención, operación, mantención, y se van aumentando y se van agregando en las distintas modalidades más y más prestaciones y más oportunidades de negocio. Aquí hay una comparación entre una compra sectorial y una compra por APP. No me interesa que vean el detalle, lo que me interesa es que vean que cuando estamos comprando vía concesiones, la complejidad aumenta. Y no poco. Y no poco. Frente a esa complejidad es donde uno tiene que situarse críticamente y ver si la evidencia valida efectivamente que el Estado tenga que invertir en sistemas regulatorios, en personal capacitado para poder fiscalizar todo el proceso, en abogados que puedan generar contratos, porque estos son a largo plazo, y suma y sigue, o no, ¿vale la pena o no vale la pena? Eso. ¿Y por qué vamos a tener concesiones? Y aquí está lo que decía el doctor, que hizo mención a la Constitución. Yo he conceptualizado que las razones que están detrás de hacer un proyecto por concesión están en 2 grandes ámbitos, los pragmáticos y los ideológicos utópicos. Y hay gente que se va a identificar en uno o en otro. Vigi es el ideológico utópico, él y todos los Chicago Boys y toda la línea llegando hasta el presidente actual, ¿no es cierto? Y los que están hoy día en el gobierno, que creen que el mercado es la solución de todos los males. Yo entiendo que para mí ellos son ideológicos utópicos. Aunque a mí me han criticado en las cartas del Mercurio y en columnas que he escrito de que yo estoy ideologizada porque estoy en contra de las concesiones, que era el disclosure que tenía que haber hecho al principio. Pero en fin, yo digo, no, usted es el ideológico, porque usted me está queriendo imponer a mí el mercado como que es la panacea. Entonces, ahí está. ¿Y qué es lo que está detrás de los ideológicos utópicos? Esta noción del New Public Management, que se instaló con el modelo neoliberal. ¿Y cuándo viene a ocurrir? ¿Quién me puede contar un poquito cómo es este tema del modelo neoliberal? En dictadura. Pero hablemos a nivel mundial, global. ¿Quién se la juega por hacer un pequeño speech? Fondo Monetario Internacional, Carva. Fondo Monetario Internacional, Carva. Ya, y políticamente, ¿en qué países se instala más? ¿Dónde estaba el micrófono a todo esto? ¿Desapareció? Estados Unidos. ¿En qué época? Después de la Segunda Guerra Mundial. Diríamos más bien con Reagan. Ahí viene el concepto de New Economics. Reaganomics, incluso le llamaban. ¿Qué pasó con el micrófono a todo esto? ¿Se lo llevó Paulo? Sí. Ya, van a tener que... ¿En qué otro país se instaló también el discurso neoliberal fuerte? ¿Aló? ¿Reino Unido? En el Reino Unido. ¿Con quién? Con Thatcher. 2 países que hicieron reformas económicas pro mercado. Sí, no te vayas con el micrófono. Reformas económicas pro mercado, pero en
democracia. Y después, ¿cuál es el otro país que hizo reformas neoliberales, las modernizaciones? Chile, en dictadura. Todos los años 80 estaba concurriendo. Entonces en los años 70 ya empieza a instalarse esto de que hay que cederle a los privados porque los privados son mejores, porque gestionan mejor, porque tienen más incentivos, porque esto y esto otro. Y viene esta oleada de reformas pro mercado, que no se quedaron solo con Thatcher en Inglaterra, sino que siguieron después con la tercera vía de Tony Blair y los laboristas, ¿no es cierto? Y la concertación en Chile, sin lugar a duda, que prolonga esta concepción y no cambia sustantivamente el modelo. Entonces, esto nos llevó a la privatización. En Chile, la privatización en dictadura de las eléctricas, de esto y de esto otro. Ya ustedes saben eso. Y a la introducción de lógicas de mercado en la provisión de servicios públicos y de las obras públicas. El enfoque neoliberal dice que hay que soltar al mercado para que pueda operar con su plena potencialidad y que eso va a generar riqueza y bienestar. Pero no todos los que estaban o sea, Pedro García, volviendo al abril del 2010, cuando dice tenemos que concesionarlo todo, no estaba en esta lógica, él está en esta otra lógica, que son los pragmáticos, que dicen, bueno, pero no hay plata. No hay plata. Como se llama ciúticamente ahora por parte de los estudiosos, no hay espacio fiscal. No hay espacio fiscal para salud. Estamos claros que tenemos que aumentar el presupuesto en salud, lo recomienda la OMS, lo dicen las cifras de la OCDE, que nosotros estamos por debajo del promedio de gasto en salud, que está muy cargado en privado, que sé yo, que ya, pero ¿qué le vamos a hacer? Si no podemos, hay otras necesidades, hay que focalizar. Entonces, no hay. Hubo un terremoto, y ahí, por supuesto, que el auge de los pragmáticos. Entonces, ese es uno, el déficit de infraestructura que hay que resolver, porque hay que darle respuesta a la gente, pero cuando no hay espacio fiscal. Cuando Hacienda, en otras palabras, no suelta las lucas. Detrás de los pragmáticos también están los mercaderes, obviamente, los mercaderes que quieren el negocio. A mí me invitaron a hablar sobre esto y les mostré algunas láminas que vamos a ver más adelante en el 2000, hace no muchos años, hace 2 o 3 años atrás, a la Cámara Chilena de la Construcción. Y ahí les presenté que los resultados de la literatura, de la evidencia, no eran favorables a esto. Se los dije en su cara, pero ellos bueno, no sé, me invitaron, ya, está bien. Pero ellos son los mercaderes. Esos son la Cámara Chilena de la Construcción, uno de los poderes fácticos más importantes de nuestro país. Interés de privados. Pero también para efectos de Inglaterra, sobre todo porque ellos están, y todavía les quedan unos poquitos días, en el ámbito del Tratado de Maastricht. Y ese dice que no pueden tener más de 60% de deuda, de endeudamiento público. Entonces, cuando tú quieres financiar obras, necesitas hacer reposición, construir nuevos hospitales, necesitas lucas, y para hacer eso te puedes endeudar. El Estado se puede endeudar, puede emitir bonos, puede, ¿no es cierto? Eso, puede endeudarse. Pero cuando estás llegando al tope porque has hecho muchas otras cosas, entonces tú dices, bueno, ¿qué tal si yo no me endeudo y le digo al privado que ponga el financiamiento? Como estos proyectos se demoran 4 o 5 años, a veces 6 en levantarse, yo postergué el pago del dividendo. Por mientras estoy dándole satisfacción a las expectativas de la población, porque están viendo que se está levantando su precioso hospital de 5 estrellas. Pero después vamos a ver qué problema nos trae eso. En el 2010, y lamento que esto esté siendo demasiado más expositivo de lo que yo hubiese querido, pero
voy a tratar de hacerlos participar en la medida de lo posible. Analizamos riesgo, yo analicé riesgo, efectos fiscales y calidad de la atención. Y después se agregó Matías Goyenechea en estos análisis también por su cuenta, pero en un primer momento estaba bastante sola haciendo este trabajo. A mí me pareció que eran 3 cosas que había que mirar en las concesiones. ¿Cuál es el riesgo al que nos enfrentamos adoptando esta modalidad de construcción? ¿Cuáles son los efectos del impacto fiscal? ¿Y qué pasa con lo que estamos haciendo, la calidad de atención al usuario? Y me encontré con esto, revisando la experiencia, sobre todo de Inglaterra, que hay inflexibilidades de diseño, de servicio e inflexibilidades financieras. ¿Por qué se producen estas inflexibilidades? ¿Por qué creen ustedes que es complejo plantearse la modalidad de concesión social en salud? Los contratos son muy cerrados, a veces. Son cerrados. Pero visto desde la perspectiva sanitaria. Quizá la flexibilidad en diseño y servicio podría permitir una mayor participación comunitaria y de los otros entes de la sociedad como para hacer un mejor servicio, ¿no? Pero el doctor dijo que estos son contratos cerrados y efectivamente lo son. Cuando tú haces una licitación, tú tienes que especificar exactamente los términos de la licitación, los términos de la licitación para que los oferentes sepan qué es lo que tienen que presentar, ¿no es cierto? O sea, sería un problema en el sentido de que la población igual exigiría mayor grado de participación en el diseño ¿Y la puede tener en esta modalidad? no puede ser. Ya, ¿y qué otro tipo de inflexibilidad? Tenemos un tipo que es la falta de participación en la generación del proyecto. ¿Qué otro tipo de inflexibilidad nos podemos encontrar? Que tenga mayor poder en el diseño el privado que el Estado. El Estado le va a decir, yo quiero esto, esto y esto otro, y usted me presenta el proyecto. Y después yo elijo entre los que me presenten. Por lo tanto diría que no es esa una inflexibilidad particularmente. Que por la definición que como un contrato a plazo, por así decirlo, de hartos años, eso genera que me ato a ese privado para hacer ese proyecto. Por lo tanto, comprendo que hay una inflexibilidad tremenda de después no poder arrepentirme también de hecho ese. Profundice más, porque está en la línea correcta. Le vamos a dar una segunda vuelta y después voy contigo. Bueno, es que lo que iba es que obviamente si uno hace un contrato por 25 años, por ejemplo, con ese hospital y me ato a que haga ese privado solamente por ejemplo, me otorgue los servicios que me va a otorgar, no sé, por dar un ejemplo, los servicios de comida, los servicios de todos los servicios que implique ese sistema hospitalario, como que va a ser totalmente sesgado a los intereses de él por ese tiempo, ¿sabes? Lo que tú estás diciendo es que el problema de la inflexibilidad es que estoy con un monoproveedor. Claro. Pero todos los contratos tienen algún tipo de cláusula que si no se cumple el nivel de calidad estipulado, entonces, por ejemplo, lo que pasó en Osorno, ¿no es cierto?, en que se cae el agua y tú le puedes quitar la concesión del agua. Por ahí atrás, allá. Yo creo que quizás va por el costo de oportunidad, que al estar amarrado no tienen la oportunidad en el largo plazo, así que después hay otro privado que me pueda brindar un servicio similar que no lo voy a poder elegir, o incluso quizás a largo plazo, más adelante, años después, el mismo sistema público pudiese proveer y garantizar los servicios y ya no va a poder hacerlo, porque ya se amarró con otro... Ya, pero está en la misma lógica del colega de aquí adelante, ahí atrás. Quizás dentro de los 25 años del contrato las necesidades sanitarias de la población van variando. Entonces, incluso la misma población va variando en cantidad, en epidemiológico, desde ese punto de vista. Exactamente. Exactamente. O sea, yo cuando estudié medicina no existía el SIDA. O sea, existía, pero yo por lo menos a mí no me lo enseñaron. Exactamente. Esa es una de las principales inflexibilidades.
que tú estás amarrado a un contrato, por eso es tan importante la dimensión de largo plazo de las concesiones sociales. Y claro, tú estabas en el camino correcto al apuntar al largo plazo, pero no es el tema de que es un monoproveedor, ni que se disminuya la competencia la tienes que generar al momento de la licitación. Y después tú quedas con un diseño de un hospital que no puedes cambiar por la duración de ese contrato. No obstante que pueda cambiar claramente la epidemiología de la población que ese hospital está atendiendo. ¿Estamos? Ya. Y esos son parte de los problemas que estamos viendo hoy día con los hospitales de La Florida y Maipú. A todo esto. Inflexibilidades de diseño, a eso se refiere, lo dice ahí, de diseño. O sea, lo que yo tengo que estar pensando hoy día, el proyecto de hospital concesionado, y anticipando qué es lo que puede pasar en 20 años más. Y eso no se puede hacer. A todo esto, Mañalich no ha vuelto a hablar de concesiones. Interesante. Financieras también, y vamos a ver eso. Disminución de rentabilidad y precariedad de flujos para el concesionario. Esto ha sido visto. Esto ocurrió en España y en Australia. En España con el modelo Alcira, en específico. Y en ese modelo, a los 2 años, el concesionario, esto debe haber sido por ahí por el año 2002, hace unos 15 años atrás, 20 años atrás, dijo, lo que usted me está pagando con el dividendo, a mí no me alcanza. Vale decir, no estoy ganando plata. No tengo suficientes utilidades, porque además le tenemos que meter en la ecuación de las concesiones, ¿no es cierto? Que además el hombre tiene que responder, ese privado que vimos al principio, tiene que responder a los accionistas, porque estas cosas son consorcios que levantan plata y el banco que está detrás, que presta, no es que ellos tengan la plata, son los bancos los que están involucrados, en fin, y sigue toda esta majamama, ¿no es cierto?, del capital, de la recirculación del capital, como dirían algunos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una disminución de la rentabilidad, cuando la cosa no está funcionando? Quiebra el concesionario, por ejemplo. Cuestión que se ha dado. ¿Y qué pasa cuando quiebran las concesiones sociales? ¿Aló? Se acaba el servicio. Ya, entonces tú vas a dejar, por ejemplo, la gente de Santiago sin el Transantiago. Sin, digámoslo así, sin movilización pública. ¿Se acaba el servicio? Se nombró el Transantiago, que las pérdidas que hay por ese proyecto, ese tipo de gobierno Lagos creo que el Estado tiene que asumir las pérdidas para que se mantenga la prestación. Exactamente. Exactamente. Y eso es el tema del riesgo. Ese es el tema del riesgo. O sea, si el privado concesionario hace una mala gestión, sacó mal los cálculos, que si yo no le alcanzó la plata, fíjese usted que no puede quebrar. Y ese concepto se llama too big to fail. Too big to fail. Demasiado grande para caerse. Pasa con el Transantiago y pasa con todas las concesiones que existan en que se proveen derechos sociales. Porque no los puede dejar a la población sin derechos sociales, sin acceso. Diga. Eso pasó con las casas que se construyeron en los cerros de Valparaíso después del incendio. ¿Ya? Las constructoras quebraron por todos lados. Y las casas siguen ahí. Pero ahora los reclamos no están encausados hacia los privados, sino que hacia Servio. Obvio, al Estado. Obvio. Si detrás de cualquier concesión social tiene que estar el Estado. Porque el Estado está delegando subsidiariamente, ¿no es cierto?, su rol en un tercero que es en el mercado. Pero tiene que estar. Ya. Cuando se produce una disminución de la rentabilidad por las razones que sean, y esto es lo que se ha visto en Inglaterra, se va a producir. ¿Cómo? No voy a dar la respuesta. No, todavía no me declaro en quiebra, como pasó con Alcira, que después renegociaron y qué sé yo, y tuvo que venir el rescate y se hizo otro negocio más, hasta que finalmente, hace pocos años, hace 1 o 2 años atrás, ya la comunidad autónoma correspondiente dijo, suficiente, basta,
se van los privados y se devolvió todo al Estado. Eso pasó con Alcira, ya se resolvió ese tema. Pero si yo soy un concesionario y estoy viendo que no me está alcanzando para darle la rentabilidad a mis accionistas que tengo que dar, que mis balances trimestrales, porque voy en esa lógica, porque no estoy pensando con lógica sanitaria, estoy pensando con lógica financiera y comercial, no me está dando, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi hospital concesionado? ¿Aló? ¿Ah? ¿Recortes de qué? O a barato costo. A barato costo, claro, comprometo la calidad. Entonces ustedes ven cómo se va produciendo una línea directa y también puedo generar hacinamiento. Esto pasó en el Reino Unido con los 120 y tantos hospitales concesionados que ellos tenían. Luego viene lo que les decía antes, la renegociación de los fees o la necesidad de salvataje, y todo esto finalmente produce efectos fiscales y macroeconómicos. Y por lo demás, el dividendo que yo empecé a pagar una vez que me entregaron al hospital, como en Antofagasta, como en la Florida, como en Maipú, de repente si yo hice todo un programa, concesionémoslo todo, ya, y todos entran en operación al mismo tiempo. Lo que tengo entonces es presión macroeconómica fiscal, ¿no es cierto?, súper fuerte, igual, con la diferencia de que además estoy dándole utilidad a los privados. Entonces, postergo el tema, y eso lo están viendo en Inglaterra, lo vieron en Inglaterra y pararon también con el programa de la construcción. Entonces, los riesgos, ¿cuáles son? De demanda, porque lo que veíamos antes, ¿no es cierto?, la estimación previa de la demanda para la construcción de un hospital, de un proyecto de concesión social, puede equivocarse. ¿Y ustedes que están en el sistema público mayormente? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? Y bueno, por último en el privado también es lo mismo. O sea, si yo construyo una clínica y después la gente se va a vivir a otro lado, la clínica también queda ociosa. O sea, uno está pensando estos proyectos en función de la demanda, de las necesidades de salud de la población donde está emplazado. Pueden haber cambios epidemiológicos, nuevas epidemias, ¿no es cierto?, que ya, no sé, que se envejece la población, etcétera. Cambios tecnológicos, cambios en las políticas de salud. Todos estos son cosas que o sí ocurren. Y también riesgo, y por lo tanto, dado que ocurren y dado que salud por definición opera en un sistema de incertidumbre elevada, es que aumenta el riesgo. Porque la única forma que tengo de disminuir el riesgo es tener certeza. O tener seguros contratados, que también operan sobre el cálculo del riesgo igual y sobre la incertidumbre. Eso. Y el riesgo aumenta en la concesión cuando los grupos económicos buscan periodos más largos de concesión, cuando los privados pagan más caro por los créditos, cosa que está muy estudiada en Inglaterra y en otros países también, porque los privados cuando se endeudan con el banco, la tasa de interés que pagan es más alta que cuando el Estado emite bonos soberanos. ¿Sabían ustedes eso? Sí, pues. Los bonos soberanos son como cuando el ministro de Hacienda dice emitimos un bono por $1.000 millones a una tasa de interés de 3,2%, 2,2%. Es un crédito que toma el Estado frente a las personas, chinos por ejemplo, que están dispuestos a ponerle la plata a cambio de un interés. Todos los fondos mutuos y las financieras del mundo, en Israel, en Europa, en Chile, la AFP, etcétera, ustedes con sus fondos mutuos, porque ustedes son doctores y ahorran y tienen plata, ustedes invierten esa plata en instrumentos, que se llaman instrumentos. Y esos instrumentos son manejados por grandes corporaciones que van a invertir, los bancos, donde sea que ustedes hayan puesto su plata. ¿Y eso lo invierten en qué? En distintas cosas. Compran acciones de Cencosud,
generalmente Cencosud está en todas, siempre recibe por todos lados Cencosud, van a irse afuera, qué sé yo, a Cencosud en Perú, ¿ah? Latam, ¿no es cierto? Este tipo de empresas que se transan en la bolsa, compran acciones en la bolsa. Estos fondos mutuos también compran bonos soberanos. ¿Por qué hacen eso? Van a recibir una menor tasa de interés, ganan menos plata con los bonos soberanos que con estas otras acciones de empresa. ¿Por qué hacen eso? Porque usted quizás se definió a sí misma en su perfil de riesgo en el banco cuando abrió su cuenta para los fondos mutuos como con aversión al riesgo. No me gusta correr riesgo. Yo quiero que mi plata me digan exacta, yo soy así, yo pongo un depósito a plazo. No me importa que me dé poquito. Yo quiero saber que después de 60 días me van a dar 200.000 pesos. Entonces, poquito. Los bonos soberanos son seguros porque, salvado el caso de Argentina, todos los estados pagan. Todos pagan. Entonces, por eso es que se ponen tan nerviosos en Hacienda cuando, y los gobiernos, y se puso tan nervioso los ministros de Hacienda de la Bachelet cuando le disminuyeron... ¿La buena o la mala? La buena o la buena. Cuando bajaron ¿cómo es que se llama? El costo de riesgo, la clasificación de riesgo. El riesgo país. Y pasó, qué sé yo, de 3A a 2A y eso implicó una baja. ¿Por qué? Porque entonces sube la tasa de interés de cualquier bono que yo tenga que poner. Y si yo como Estado tengo mis arcas fiscales más o menos sanitas, como es el caso de Chile, fíjese que yo puedo emitir bonos soberanos. Y lo voy a hacer a una tasa de interés más baja. Entonces el crédito que yo tomo como Estado es más barato. Mientras que el privado es riesgoso. ¿Qué pasó con el hospital concesionado Antofagasta? ¿Leyeron las noticias? No, perdón, creo que el de Antofagasta también, pero con repercusiones en el Félix Burle, que no lo han podido abrir, que está al 97% hace un año, siempre al mismo 97%. ¿Qué pasó con la empresa constructora Ansaldi, italianos, capitales italianos? Quebró. Y no han podido abrir ese hospital. Quebró. Entonces el privado es riesgoso. Es riesgoso. Por lo tanto, los intereses que pagan son más altos. Y todas estas cosas hay que meterlas en la juguera para entender el tema de las concesiones sociales. Nosotros como doctores, que trabajamos en hospitales, ustedes que trabajan en hospitales, yo trabajo en una universidad, tenemos que saber de economía también. Tenemos que entender lo que está pasando. Y este es el monito famoso que hicimos en esa época, en que, en fin, se va produciendo una serie de efectos. El lock-in es el efecto por ejemplo, el Transantiago tiene el lock-in. ¿Qué es lo que es el lock-in? Es un tipo de contrato en que yo le digo, yo privado construyo el hospital concesionado en Viña del Mar, pero usted Estado no me va a construir ni me va a mandar a hacer otro hospital en todo este territorio en que yo voy a operar. O sea, usted me garantiza la demanda a mí. Ese es el lock-in. Y eso viene estipulado también en los contratos. Pero, como decía su colega ya, 15 años después cambió la epidemiología, cambiaron las necesidades de sanitaria, cambió la demanda y yo necesito poner un hospital al lado, cerca, un poquito más allá, pero no puedo. Entonces esto es súper complicado. Y el Transantiago es ese modelo el que tenía, y que ahí tenían que cambiar los contratos y en fin, y hacer la nueva licitación, y en eso se empiezan a dar vuelta. Y entonces empiezan a necesitar fiscalizar que lo que se está haciendo en terreno esté bien hecho, que la calidad del servicio esté bien hecha, que los contratos estén bien hechos, que tengamos cláusulas de salida, que no, bueno, que hay que rediseñar los contratos y eso. Bueno, también está el tema del tamaño de mercado. Chile es un país pequeño,
Ya en Inglaterra se estaban achicando el número de los oferentes porque tú tienes que tener una cierta capacidad de espalda financiera, empiezan los consorcios, en fin, aquí y allá, pero al final quedas copado y tienes poco oferente, entonces poca competencia, como alguien decía por ahí. Pero no en el momento que ya tengo adjudicado, sino que en el momento en que estoy haciendo la adjudicación. Otro de los problemas. Los contratos inflexibles, ya lo vimos, no podemos hacer ajustes por demanda, no podemos introducir formas de modularidad y cada proyecto es único. Eso, a mí me encanta Chile, lo digo irónicamente, que cada hospital tiene que tener su sello. Entonces, el hospital de Puerto Montt nuevo se parece a un barco. El hospital de la Araucanía se parece a una roca. El hospital del norte, no sé cómo lo hacen, pero cada hospital con un diseño distinto. Entonces aquí, perdón, tú vas a Francia y te encuentras que todos los hospitales son iguales. Todos son iguales. Ok, hagamos los ajustes climáticos del caso, en fin, pero hagamos soluciones más baratas, ¿no? No, aquí cada hospital distinto. Ok, la calidad de la atención, no vamos a hablar sobre eso. ¿Se nos está acabando el tiempo? No, estoy sonando por ti. Ya, a ver. Bueno, claramente cuando empiezan a caer todos los dividendos, evidentemente ya lo dijimos, entonces en Inglaterra los trusts, que son como los servicios de salud que manejan presupuesto, gastaban, qué sé yo, el 5% tradicionalmente, históricamente, en infraestructura y reposición y qué sé yo. Y después ya con todos los hospitales en régimen pasaron incluso a gastarse el 18%. Entonces los recortes no solo vienen dentro del mismo hospital concesionado cuando la rentabilidad no es la esperada para el privado, sino que también es el efecto auge-no auge. ¿Entendieron lo que quiero decir con eso? ¿No? O sea, pongo las lucas acá para resolver la lista de espera auge y adivinen qué pasa con las listas de espera no auge. Se disparan, por supuesto, si las lucas están acá. Entonces, si yo pongo las lucas en el hospital concesionado, en mi presupuesto, obviamente que recorto por el otro lado, si esta cuestión no es infinita. Eso, barreras de entrada. Esto, lo que les decía antes, la necesidad de abogados, contadores, ingenieros comerciales, y suma y sigue, se llaman, tiene un nombre técnico, se llaman costos transaccionales. Tiene elevados costos transaccionales. Hay que tener todo un dispositivo de parte del Estado. Pero esta cosa viene de la mano con el New Public Management. ¿No me dijeron que había que achicar el Estado? Entonces achico el Estado y además traspaso todo esto. ¿Y los controles? ¿Quién los hace? Caso Sorno con el agua. ¿No es cierto? Un fiscalizador para toda la región. Entonces, no cuadra. Ya. Bueno, hay algunos que decían que era bueno hacer porque se podía cerrar la brecha más rápidamente, porque se movilizaban los privados, etc. El caso de Inglaterra, y que esto iba a aumentar también la capacidad, el caso de Inglaterra mostró lo contrario, se achicó en buenas cuentas, que esto iba a ser más rápido. En Chile los proyectos concesionados han salido más lentos, y o sea, la prensa, si ustedes leen el Mercurio todos los días, como lo leo yo, y me imagino que ustedes también, se habrán dado cuenta que no hay ninguna noticia sobre el Félix Wöllner. Hay silencio absoluto. No sabemos lo que está pasando con ese hospital. El tema es que el hospital no se ha abierto. Entonces, no es cierto que es más rápido. Ya. La deuda fiscal, lo que les decía antes, ¿qué pasa? Sube, ¿no es cierto?, el gasto. Al final lo tienes que pagar igual. Y esto es un punto muy importante, que pocos lo han señalado en la literatura, si es que no nadie. Hay un tema de equidad intergeneracional, encuentro yo. O sea, si yo empiezo a decir, yo voy a invertir con esta modalidad, pero estoy postergando los pagos hasta 25 años en el futuro, estoy dejando una situación de reducción de espacio fiscal muy grande para los que vienen después, que no tuvieron arte ni parte en aquella decisión. ¿No es cierto? Entonces, para mí, esto es un problema importante.
que es lo mismo de la lógica del extractivismo. Ya. El Estado siempre es el garante de última instancia. Siempre, por definición. No puede ser de otra manera. Por lo tanto, cuando viene a decir, no, pero es que estamos traspasando el riesgo a los privados, mentira. Mentira. No es así. Y lo vimos en el caso del Transantiago, y lo vimos en el caso de Alcira, y lo hemos visto en muchísimos casos. Siempre el Estado al final se tiene que poner. Nosotros no hemos encontrado evidencia en la literatura, y esto ya hablando ahora con la actualización que hicimos para la OPS, no hemos encontrado evidencia en la literatura de que el sector privado sea más eficiente que el Estado en las prestaciones y en la gestión. Eso. Esto es una comparación que está un poquito antigua, pero la idea aquí es más eficiente un hospital privado que un hospital público? Vladimir Pizarro, con datos del 2008 al 2012, encontró que había más producción por el presupuesto en el Félix Bulnes que en la Clínica Las Condes. Y a ver, aquí tenemos el comparativo general. Entonces, esto normalizado por Vox, el Félix Bulnes tenía, a ver, ¿cómo es esto? El 82% de camas versus 74%, más intervenciones por pabellón que en la Clínica Las Condes, con más de la mitad menos de recursos humanos y con la tercera parte más o menos, o cuarta parte del presupuesto. Entonces, tratando de hacer una comparación head to head, no es cierto que el sector público no sea eficiente. Ya. Hay sobreprecio también respecto al sectorial. Yo esto no me he metido. Y no hay análisis tampoco de costo-beneficio, porque además las decisiones se han tomado sobre la base de a mí me tinca qué. Y no sobre la base de apliquemos entonces evaluación económica y analicemos el costo-beneficio o hagamos una evaluación económica comparando uno con otro, y eso se llama value for money contra public sector comparator. O sea, son cosas que se llaman metodologías estandarizadas y en Chile no se han aplicado nunca. Luego, para poder hacer eso también necesitas equipos técnicos en el Estado que los hagan, que sepan hacer esas cosas. Y después necesitas tener contralorías que también tengan las competencias técnicas para auditar estos proyectos. Porque resulta que en Canadá, el caso Brampton, la Contraloría de Ontario se fue a meter a revisar la construcción concesionada del hospital de Brampton y revisó los precios y se puso a ir a ver si eran ciertos los precios que se había puesto en la licitación o no, los valores con que se presentaron, con que se hizo la evaluación económica. Y resulta que la provincia de Ontario quería o sí construir por modalidad concesionada. Entonces lo que hizo fue inflar los precios del comparador del sector público. Y los pillaron en la Contraloría. Pero el hospital ya estaba construido. Entonces no solo tienes que tener antes personal y dispositivos, sino que también después. Bien, podemos señalar que lo que se ha dicho afuera sirve para nosotros. En esa época nosotros encontramos, y esto sigue siendo así, que las concesiones de salud resultan ser onerosas para el fisco y no aumentan la capacidad total. Que se afecta la calidad de la atención del paciente como resultado de modelos de negocio e inflexibilidades en negociar el riesgo. No está demostrado que las concesiones dan más valor por el dinero, y la literatura revisada sobre outcomes, o sea, con desenlaces evaluables, con resultados evaluables, no recomiendan la utilización de la Public-Private Partnership, las P3 o concesiones en salud. Y existen consecuencias de equidad intergeneracional. Ya.
Esto es más o menos lo mismo. Ya estamos terminando. Entonces la pregunta era que, y con esto voy a terminar. Pregunta, de acuerdo a la revisión que nosotros hicimos, ¿se podrá cerrar la brecha de infraestructura sanitaria más rápidamente? Pregunta, ¿se liberan fondos para otras inversiones? La famosa focalización, el gasto social, que se liberarán. Pregunta, ¿el riesgo se traspasa efectivamente a los privados? Pregunta, ¿se promueve una mayor innovación, que también ha sido una de las cosas que se ha invocado internacionalmente a favor de las concesiones, a favor de incorporar el privado en este tipo de proyectos, de innovación y flexibilidad ante entornos cambiantes? La respuesta de las revisiones que yo he hecho ya, 1, 2 y este año la última, es no hay evidencia. O la evidencia indica que no. O no hay evidencia porque no se estudian estas cosas, o cuando hay un estudio concluye que no. Pregunta, ¿se libera el mercado para que opere con sus plenas potencialidades de creación de valor? Pregunta, ¿es beneficioso postergar el pago de la infraestructura obtenida a gobierno futuro? Pregunta, ¿es deseable mantener incuestionado el principio de subsidiariedad del Estado? Pregunta, ¿se aprovecha esta supuesta mayor eficiencia de los privados en el uso y administración de los recursos? Y estas preguntas, revisando la literatura, la respuesta que yo he encontrado es que sin evidencia de beneficio o la evidencia sesgada. Entonces, ante todos estos supuestos a favor de, nosotros ya ahora, trabajando en equipo este año, no hicimos una revisión panorámica de la literatura, que es una metodología que se usa en salud pública para responder preguntas de alcance amplio. Revisamos todo lo que pudimos encontrar, todo, y no encontramos evidencia a favor de las concesiones, ninguna. Al contrario, mucha problematización. Entonces, yo diría que hay que aplicar metodologías estandarizadas para decidir la modalidad, pero siempre y cuando no hagan trampa en los numeritos y en los valores que le van poniendo a los modelos y a los supuestos y a las simulaciones que se hacen, y a los análisis de sensibilidad y todas esas cosas que hacen las evaluaciones económicas, como ocurrió en el caso de Canadá y Chile. Bueno, uno podría decir, no, en Chile esas cosas no pasan, ¿ah? No vamos a hacer trampa. Necesitaríamos fortalecer las capacidades públicas e institucionales en materia de inversiones en salud. Y sabemos que, por el contrario, lo que hay son precariedades en nuestro país. Necesitamos, creo yo, centralizar los diseños y la construcción de los proyectos hospitalarios para reducir costos. Porque si tú tienes un equipo de arquitectos trabajando a nivel central, porque Chile tiene una escala chica, ¿para qué estamos con cuentos? Tendremos harta diversidad entre el norte y el sur. Está bien, es cierto, pero somos solo 17 millones de habitantes. Y con esta geografía que nos encarece todos los costos, lo que tenemos que hacer es pensar como hicieron los israelitas cuando se fueron a vivir al desierto. ¿Cómo lo hago para tener paltas cuando no hay agua? ¿Cómo lo hago para tener construcción de hospitales cuando tengo una dispersión geográfica gigantesca? Entonces, esa es la creatividad que requerimos. Creo yo que deberíamos volver al sistema de la sociedad constructora de hospitales. Why not? Pero eso no está en tabla, porque son tiempos hoy día del neoliberalismo. Y utilizar bonos soberanos, deuda pública, que es más barata, para financiar las inversiones, junto con cronogramas plurianuales de inversión. Entonces, planificación y potenciamiento de las capacidades del Estado en función del interés colectivo. Solamente para recordarles que el supuesto de todo esto es la solidaridad.
La solidaridad entendida como un término técnico, no como un concepto moral. Técnico, en el sentido que los que tienen más se ponen con más para darle a los que necesitan más en el momento oportuno. Entonces, para eso tenemos que repensar todo el sistema de financiamiento de la salud con fondos únicos, universales y solidarios. Muchas gracias. Y ahora, Muy bien, vamos a dar las palabras entonces ahora para que hagan preguntas o comentarios. Recuerden pegarse bien el micrófono a la boca cuando hablen. Aló, bueno. Gracias por la presentación, está muy buena, muy interesante. Además, siempre se agradece que haya evidencia de lo que se dice y que haya un estudio riguroso, entonces, muy interesante. Yo quería preguntar una cosa, quizá, no, ojalá no sea algo tan ideal, pero considerando el panorama actual de la salud pública, donde estamos viendo que o sea, todo lo que usted dijo en la presentación son cosas que están pasando, o sea, que están precarizados los hospitales, que están desabastecidos, o sea, lo estamos viviendo y, o sea, en realidad. Entonces, mi pregunta va a, ¿es realmente una condena o como prácticamente un pacto con el diablo de este contrato que se hace con las concesiones? ¿O hay alguna forma de revertir esta gran cantidad de concesiones que se han hecho? Porque es prácticamente un modelo de concesiones, o sea, está todo concesionado, no solo los hospitales. Pero ¿existe alguna posibilidad, por ejemplo, no sé si se le usa la palabra expropiar, o de cortar el contrato, de que el Estado asuma de nuevo el rol que debe asumir en la administración y en el financiamiento de los hospitales? O sea, habría que esperar a que se terminen todos estos contratos de concesión para que por fin el Estado pueda asumirlo, asumiendo que uno pueda ponerse en el mejor panorama, o sea, decir que el Estado va a asumir el derecho a la salud todo. Esa es mi pregunta, o sea, ¿una condena o se puede revertir y dar como un paso adelante a que el Estado asuma su rol? Eso. ¿Quién quiere contestar esta pregunta? ¿Alguien se anima a ofrecer una respuesta? Yo pues también voy a dar mi opinión. ¿No? ¿Cuál es el problema en tratar de responder esa pregunta? Depende de la voluntad política. Depende de la voluntad política. ¿Y de qué depende la voluntad política? Ideología. De la ideología. Y en específico en el caso de Chile, ¿de qué depende muchas de las cosas que nosotros podemos o no podemos hacer? De la Constitución. De la Constitución. De la Constitución. Y de los amarres que quedaron dentro de la Constitución. Entonces, es re complicado lo que tú planteas, es lo que quisiéramos todos hacer y poder cambiar, cómo tú cambias el modelo de producción económica, por ejemplo. ¿Cómo lo haces para revertir el cambio climático o detener su avance? ¿Cómo lo haces para generar provisión de salud digna? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces cuando no están los medios para hacerlo y cuando la concentración de la riqueza es siempre mayor y la desigualdad es siempre mayor? Entonces, estos son tiempos oscuros. Yo en el Twitter he hablado de que estamos en el oscurantismo capitalista. Y es una época histórica que, según yo, no soy ninguna historiadora ni nada por el estilo, pero según yo va a durar 500 años. Y yo creo que estamos como por ahí por los 300. Entonces yo creo que tenemos 200 años más por delante de esto. Esa es mi opinión. Esto ya no es nada de evidencia ni nada. Es una opinión. Es complejo. Hola, muchas gracias por su presentación. Quería consultar si dentro de los estudios que estuvieron haciendo se tomaron en cuenta
modelos de salud que no fueran del mundo occidental. No, porque lo que hicimos nosotros fue responder una necesidad y pregunta que nos dio la OPS, que era cuál es la evidencia que hay en torno a las asociaciones público-privadas y preguntas derivadas en esa línea. Sí, porque por ejemplo el modelo japonés es de concesiones sociales, pero con endeudamiento del Estado. Entonces sería... No apareció. El ejemplo más básico. No tengo ninguna. Si tú tienes esa referencia, me la pasas por favor. Porque nosotros no lo encontramos eso. El de Japón en específico me recordaría y no encontramos nada. Nosotros incluimos como 150 referencias finalmente en el estudio y sí habían bastantes casos de asociación público-privada en la India, en lugares así, para los programas de salud pública. Y eso los dejamos fuera por las necesidades que tenía la OPS, que era las APP en infraestructura. Pero lo que hay, por ejemplo, no occidentales, dices tú, pero Inglaterra, por mencionar un país sí occidental, usan mucho el involucramiento de la comunidad, por ejemplo, en el manejo de los pacientes crónicos. Entonces, hay experiencias también dentro del mundo occidental que tratan de combinar la sociedad civil pero estamos hablando de Inglaterra con el NHS, o sea, en un sistema público de salud único y financiado con impuestos generales. Si donde la embarraron fue con el PFI, que es el Private Finance Initiative, que es la construcción de los hospitales concesionados. Entonces, el entendimiento entre el Estado y sociedad civil sí son cosas interesantes, pero quedan fuera del ámbito de esto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si igual gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Y si igual es como sabido de este tema y hay como entes que están como preocupados por esto, haciendo estudios y todos lo saben, ¿quién es como el culpable o algún ministerio quizá o el gobierno en la que no quiere como continuar con este sistema? Yo no sé si estamos continuando con este sistema, porque a mí me parece que, o sea, me ha llamado poderosamente la atención que Mañalich no haya llamado, o sea, que los anuncios de construcción de hospitales nuevos dijo explícitamente que iban a ser sectoriales, con presupuesto sectorial. Entonces yo creo que como que se agotó un poquito el ímpetu que tenían, por una parte. Y por otra parte, el malo de la película en esto es el Ministerio de Hacienda. Ahí es donde está la restricción principal. Ahí mueren los valientes de salud. Yo quería hacer una pregunta, en verdad, un poco desde la ignorancia, como ¿cuál es la extensión de la concesión de hospitales en nuestro país? Como, ¿es la gran mayoría? ¿Está concentrada en algún lugar del país en específico? Los hospitales concesionados en Chile son el Hospital de la Florida, el Hospital El Carmen de Maipú, el Hospital de Antofagasta y el Félix Bulnes, y creo que eso es. ¿Y qué tanto es lo que se concesiona como en servicio? Esa es una muy buena pregunta y es algo que yo no abordé en esta presentación, que es claro, porque es lo que se ha hablado aquí en la discusión pública, que si incluye la bata blanca o no y esos conceptos. Aquí no los tocamos, allá atrás también hay alguien que va. Y lo explico, o sea, cuando en ese continuum de cosas que tú puedes agregar está hasta la provisión completa, es decir, en que incluso el recurso médico, la bata blanca, puede también estar concesionado, o sea que tú le compras como Estado a un privado el financiamiento, el diseño, la construcción, la mantención, la operación del hospital con todos sus servicios generales, más los servicios clínicos de apoyo, que es el laboratorio, rayo, imagen, más el personal médico, más la prestación de salud probablemente tal, la consulta. Y eso generalmente no se ha dado porque los gremios médicos suelen ser bastante refractarios a que les cambien sus condiciones contractuales.
tienen leyes, tienen cosas, tienen beneficios, entonces no los sueltan, entonces generalmente no se ha llegado a eso. El modelo Alcira fue el modelo más radical de concesión de salud que conocemos, porque partió con el hospital, se desfinanció el hospital, entonces después los privados dijeron, bueno, entonces doy 2 más, necesito renegociar el fee, que me paguen más dividendo, porque con el dividendo no alcanzo a pagar todos los créditos que tengo, con el banco, etcétera, y además ganar un poquito de plata. Entonces se renegoció el fee, pero además el Estado en ese momento, el gobierno que había de la comunidad autónoma, que era como de derecha, dijo ya, hagámoslo entonces, te la compro, que era lo que quería el privado, concesionar los 3 niveles de la red. Y se concesionó el territorio completo. Entonces se le pasaba un per cápita al privado y decía, y usted gestione todo. Todo. Y eso fracasó rotundamente y hace 1 o 2 años, ya no recuerdo bien, pero está en nuestro informe, la descripción del caso Alcira se revirtió. Y eso es ya o sea, tú puedes hacer lo que quieras, si tú puedes concesionar lo que quieras si es que el marco legal te lo permite. ¿Qué es lo que quiere el concesionario? El privado quiere acceder a los servicios médicos porque esos son los más rentables. Y los de imágenes, todos los servicios de apoyo. Entonces el interés siempre va a estar por empujar que haya más concesión y no menos. Por allá. Muy buenas tardes. Quería saber qué rol tuvo el colegio médico en la implementación de políticas de concesión de hospitales, si es que lo sabe. Un triste rol, pero quizás Pablo lo puede responder mejor porque yo no estuve en esas conversaciones y discusiones. ¿Tú tienes info? Yo tampoco llegué después de que ya se habían implementado. Pero hubo un triste rol bajo el mandato de Enrique París en que hubo una asamblea o algo así, no me acuerdo el año, pero puede haber sido el 2011 quizás, incluso el 10, todos bajo el shock del terremoto, en que se aprueba y se respalda esta política en un consejo o algo por el estilo. Yo diría que ese es como hasta ahí el rol, o sea, un apoyo, de una anuencia y un favoritismo a esa política mientras estuvo París a cargo del Colegio Médico. Y creo no equivocarme. Yo tengo, igual es más que nada una pregunta desde la ignorancia. Quería preguntar... Porque no se leído el paper, los papers. Pero ¿hasta qué año más o menos están concesionados los hospitales acá en Chile? Y si hay alguna como idea o como corriente para para dejar como de estar concesionado o algo que como desconcesionarlo, porque un amigo me andaba contando que el hospital de Antofagasta está bien mal, producto del hospital concesionado, hay hartos problemas, entonces no sé si hay se está haciendo algo al respecto para solucionar ese tema. Han tenido hartos problemas y precisamente por el tema de las inflexibilidades y todos los arreglos contractuales, porque, por ejemplo, si tú quieres convertir un módulo en otra cosa distinta de lo que decía el contrato, no lo puedes hacer, y el concesionario te dice sencillamente no lo voy a hacer, o pónganme un enchufe acá, no estaba en las especificaciones técnicas, y eso es así, o sea, esto hay gente que ha estudiado esto más, los gremios se han pronunciado y es bien dramático, o se quemó la ampolleta, que no sé, pero cosas como muy del día a día que hacen muy fastidioso la relación entre los que habitan en el hospital con los que efectivamente están manejando el hospital. Y eso también es un cuestionamiento en modelos de gestión que varios se hacen en términos generales, más allá de salud, y es cuando tú concesionas, por ejemplo, el sistema de guardias en las universidades, en los campos, y son privados, versus, o yo salgo con mis perros pastores alemanes todos los días al parque y el concesionario en el léxico más común y corriente, que es también la mantención de los jardines por el lado de los municipios, ¿no? Versus tener, por ejemplo, los guardias que sean propios de la universidad o tener
jardineros que son del municipio. La relación que se crea entre esos trabajadores y el espacio donde están trabajando es muy distinta cuando pertenecen a la planta y son parte de una comunidad mayor versus que son además rotados constantemente. Rotados ya sea porque los echan, porque se cambian de trabajo, porque les pagan poco o porque sencillamente los llevan a otro lado. Entonces no conocen a la gente, no conocen a los alumnos, no hacen el trabajo con cariño. Hay un tema ahí que es no menor, entonces eso genera muchos problemas. Yo creo que para calladito en el Ministerio de Salud se dieron cuenta que esta cuestión no tiene mucha solución. La concesión en Chile es a 15 años y cuando se terminen esos hospitales en la Florida y Maipú, no sé los otros dos, ahí pasa de vuelta al Estado. Afortunadamente fueron concesiones más cortas y el estudio, o sea, la decisión que se tomó durante el gobierno de la Bachelet, uno fue hacerlo en hospitales de tamaño mediano como una forma de probar el sistema porque fue mucha la presión para hacerlo, mucha la presión. ¿De dónde? No tanto de los ideológicos utópicos, sino que de los pragmáticos. Y eso, entonces, cuando te empiezan a cerrar los técnicos, que debieran ser técnicos políticos, pero en realidad se ponen como técnicos, pero están en función de una lógica presupuestaria, y te dicen no, tú al final estás desesperado. Entonces, en ese trance se accedió a hacer estos dos hospitales para evaluarlo. La evaluación no ha sido buena, no pusieron, por ejemplo, la climatización en el hospital de la Florida y tenían que trabajar los primeros meses sin climatización porque falló ahí el contrato, porque obviamente estas cosas, o sea, son complejas. Bien, no hay más preguntas, comentarios, así que vamos a darle nuevamente un aplauso a Guillén.